Vamos a hablar ahora del golpista Pedro Castillo, que sigue en el juicio oral. Ya todos estamos al pendiente de eso y hay que recordar de lo que hizo en el año 2022 específicamente, cuando intentó cerrar el Congreso a nivel nacional. Pues bien, parece que esa situación no le basta y él ha pedido una pensión vitalicia. Pero el Poder Judicial ya ha aceptado esta situación y el Congreso ha apelado el fallo y ha dejado en suspenso este pago de la pensión vitalicia. Vamos a conversar con Patricia Quispe, de Política de Perú 21, para que nos cuente los pormenores y cuál es el centro de atención en este caso. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pati, ¿qué opinión tienes tú de el expresidente Pedro Castillo, hoy recluido en el penal Barbadillo por el intento de golpe de Estado, eh, que tenga acceso a la pensión vitalicia? ¿Cuáles son los argumentos que se barajan? Bueno, efectivamente hay un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Superior que le ordena al Congreso no el pago de la pensión, sino que emita una nueva resolución. Recordemos que tras el golpe de Estado que dio Pedro Castillo, el Congreso de la República emitió una disposición en la cual se le dejaba en suspenso el pago de esta pensión vitalicia, que además equivale a lo que gana un parlamentario en ejercicio. O sea, actualmente un parlamentario percibe 15.600 soles Ujú. mensuales y por lo tanto esa es la pensión que tendría que abonársele al señor Pedro Castillo. Pero ¿por qué se le retiró el pago de esta pensión? Porque se aprobó en el Pleno del Congreso una acusación constitucional en su contra por organización criminal, en sí por el golpe de Estado que dio. Entonces, ya al amparo de una ley, la 26519, que establece claramente que el pago de esta pensión queda en suspenso cuando hay una acusación constitucional contra el expresidente, aun cuando haya sido elegido democráticamente. Ujú. Entonces, ahora lo que ha resuelto esta sala, recapitulamos, lo que ha resuelto esta sala o esa primera instancia de la Corte Superior es que el Congreso emita una nueva resolución, disponga el pago de la pensión y que el señor Pedro Castillo, quien está recluido, como recordabas, en el penal de Barbadillo, comience a recibir este beneficio, ¿no? ¿Cuál es la posición del Congreso de la República? Hemos tenido oportunidad de conversar esta mañana con el procurador del Congreso de la República, el doctor Manuel Peña, Ujú. y él nos ha informado que esta tarde está presentando ya el recurso de apelación a esta disposición del Poder Judicial. Nos ha precisado que, de acuerdo a la sala, a la carga procesal que tenga la sala a la que le corresponderá resolver este tema, el asunto podría o la resolución final podría tardar todavía entre 7 u 8 meses. Mientras tanto, el Congreso, hablemos administrativamente, no va a emitir ninguna resolución como lo ha pedido o como se ha ordenado en primera instancia para que se le pague esta pensión vitalicia a Pedro Castillo. En consecuencia, no va a haber ningún desembolso. El señor Pedro Castillo no va a recibir estos 15.600 soles mensuales y tendremos que esperar a que haya una sentencia consentida en última instancia que define este tema. Bastante controversial, ¿no? Porque hay muchas posiciones encontradas y lo que se tiene que hacer es una evaluación. ¿El Poder Judicial crees que recule, que retrocede en esa intención? La argumentación en esa primera instancia es que a Alberto Fujimori, al expresidente Alberto Fujimori, se le pagó la pensión vitalicia o se le restituyó la pensión vitalicia porque él también había dado un golpe de Estado y también tuvo una acusación constitucional en su contra por ese tema, pero sin embargo se le pagó. Recordemos que a él se le restituye este pago de pensión 2 meses antes de que falleciera. Entonces, ese es el argumento que tiene la defensa legal de Pedro Castillo. Pero el Congreso ha señalado, no nos han dado a conocer todavía todos los argumentos Ujú. por un tema de reserva de la apelación, pero lo que sí nos ha señalado el doctor Peña es que en este caso el señor Pedro Castillo tiene una acusación constitucional aprobada por el Pleno, tiene varias otras en trámite, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, está en un proceso penal en curso, un proceso judicial en curso, y por lo tanto ellos van a insistir en que la pensión o el pago de la pensión no procede,
¿no? Esa es la postura del Congreso. Tendremos que ver si es que el Poder Judicial atiende o no ya en una segunda instancia. Bueno, vuelvo a repetir, es bastante controversial porque uno puede tener posiciones encontradas, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, muchos dirán, pero ¿por qué se le va a dar una pensión vitalicia si él ha intentado cerrar el Congreso y las instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial? ¿Por qué? Mientras, en la práctica, la realidad dice otra cosa y es por eso que la defensa de Pedro Castillo se coge de este argumento para poder tener acceso a esta pensión. Pero vamos, ¿cuándo podríamos tener un veredicto? ¿Cuánto tiempo le das tú a esta situación para saber si se le da o no pensión vitalicia? Bueno, hemos consultado a quien conoce el tema, que es como te decía, el Mm, doctor Peña, y él dice que habitualmente esto puede demorar entre 7 u 8 meses. Dependerá de la carga Es procesal bastante, que ¿no? tenga la sala, claro. Y mientras tanto, sí nos ha dejado muy en claro que el Congreso no va a emitir ninguna resolución administrativa para acatando este fallo de primera instancia y por lo tanto no va a haber ningún pago al señor Pedro Castillo, ¿no? Que recordemos Ujú. además tiene un pedido, sobre quien pesa un pedido del Ministerio Público de 34 años de prisión por el Claro, golpe de Estado. 34 años de prisión por el golpe de Estado y que el juicio está en curso. Y es más, podría terminar de repente, quién sabe si es que el Poder Judicial agiliza esta situación, podría terminar en 6 meses. Esperemos que sí, que esto se resuelva pronto, ¿no? Pero eh, como tú decías, es un tema bastante controversial, ¿no? Las opiniones están divididas. Hay quienes sostienen que si a uno se le dio anteriormente el beneficio, como fue Alberto Fujimori, A él también le también le corresponde. correspondería al señor Pedro Castillo, porque ambos fueron elegidos, bueno, el señor Pedro Castillo fue elegido democráticamente, pero hay quienes también señalan que habiendo hecho lo que hizo, Sí, pues. ¿no? Muy controversial. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios a ver si Pedro Castillo debería recibir esta pensión vitalicia o no. Mientras tanto, esto va a ser un tema que se va a ver recién después de 7 meses, como nos acaba de señalar Pati Quispe. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas ¿Cómo te gracias. has sentido en esta conversación sobre este tema controversial? Porque, como tú bien has dicho, vamos a estar informando Exactamente. próximamente sobre lo que suceda. Exactamente, ya tendremos más noticias. Apenas, bueno, el doctor Peña el procurador del Congreso debe presentar la apelación esta tarde, así que ya trataremos de conseguir esa información también para ver cuáles son los argumentos con más detalle de este recurso. Bien, entonces damos por finalizada esta entrevista. Muchísimas gracias, Patti, por estar Gracias. con nosotros contándonos estos detalles de Pedro Castillo, que ha pedido esta pensión vitalicia. Mientras tanto, va a quedar en suspenso porque el Congreso todavía no va a ver el tema. Esto va a demorar 7 meses. Han dado una apelación y vamos a ver qué responden. Regresamos entonces con más información. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.